Hola, mucho gusto. Mi nombre es Darly Flores, soy estudiante de Psicología del tercer periodo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el día de hoy daré una pequeña presentación sobre la psicofisiología de la emoción. Iniciaremos hablando sobre qué es la emoción. La emoción es más conocida como un estado completamente interno que se encarga de dirigir la conducta del ser humano. Surge de las necesidades de satisfacer las necesidades propias del ser humano. Están las teorías de la motivación. Uno de los principales autores fue el filósofo Demócrito, quien inició postulando una doctrina donde refería que los humanos, a medida que conocen las leyes causa-efecto, podrían predecir el comportamiento del ser humano. Por un lado está la teoría de los instintos, que fue propuesta por Darwin, donde sostenía que los comportamientos del ser humano están sometidos a una selección natural. Por otro lado, la teoría de la pulsión fue propuesta por Clark Hull, quien se basó en describir la forma del organismo manteniendo un equilibrio interno con el ambiente externo. Por último, la teoría de la activación, que se enfocaba principalmente en describir al ser humano que no tiene metas y actúa con motivación solo para satisfacer sus necesidades básicas. Hay una clasificación, por un lado está la motivación biológica o interna, que se encarga pues de cumplir las necesidades propias que el hombre debe llenar en búsqueda de su supervivencia, entre como las más principales, las necesidades básicas como el hambre, la sed, entre muchas más. Las de las emociones o los sentimientos que surgen de manera interna. Por otro lado está la motivación psicosocial o externa, que se encarga pues de la necesidad que tiene el ser humano de desear aquello de lo que carece, pero no son necesarias para la supervivencia del ser humano. Una de las estructuras encargadas de la motivación serían estas cinco: el sistema límbico, el hipotálamo, la corteza orbitofrontal, el hemisferio izquierdo y derecho, y por último la amígdala. Las sustancias encargadas de la motivación principalmente son conocidas como el DAS, que es la dopamina. Es una sustancia principalmente del cerebro que actúa como un mensajero químico. Por otro lado está la adrenalina, que es un neurotransmisor propio del cerebro, actúa en reacción con la lucha o huida del sistema nervioso. Por último, la serotonina, que también es una sustancia propia del cerebro, que usan los nervios para enviarse mensajes entre sí. Estas sustancias se encargan principalmente de mover, de motivar al ser humano con el fin de conseguir lo deseado. Existen algunas alteraciones de la motivación. Por un lado está la frustración o conflicto, que se da en una alteración propia de la personalidad. Cuando no se trata, puede conllevar a conductas agresivas que presenta el ser humano. Por otro lado, el conflicto de apropiación y evitación surge cuando una sola opción tiene a la vez elementos positivos y negativos. Por último, el conflicto de evitación-evitación, que generalmente surgen cuando la persona tiene una repulsión por dos o más resultados indeseados. Muchas gracias. Les recuerdo, mi nombre es Darly Flores.